Dios les bendiga, bienvenidos hoy con la clase La respuesta divina a la fe que persevera, uno de los tantos propósitos que tiene un milagro. Vamos hacia nuestra introducción donde hoy consideraremos un milagro que por las circunstancias que lo rodearon trajo una respuesta a la fe. Esperanza en medio de la desesperanza. Enseñanza a la multitud, fortaleza a la fe de los que necesitaban recibir un milagro. Esto ocurre en medio de un tumulto de gente y camino de una emergencia. Eso significa que no hay obstáculo para la respuesta de Jesús a una fe verdadera. Por eso citamos Jeremías 29:13 que nos dice: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Punto 1. ¿Qué se necesita para recibir un milagro? Sentir, dice, una profunda necesidad. Verso 25. Este verso comienza con la palabra pero, por lo que vamos a estudiar lo que ocurre en momentos de otra emergencia. Pero, ¿verdad? Partiendo de lo que estaba pasando. Jesús, que acaba de llegar, al bajarse de su barca, le esperaba una multitud. Y dentro de esa multitud se abre paso un principal de la sinagoga que le pide a Jesús sanar a su hija que estaba en las últimas. Jesús atiende la súplica de aquel desesperado padre y se dirige con él a su casa, y la multitud dice que él seguía con ellos. Ahora sigamos con la otra parte que dice el verso 25, de una mujer que hacía 12 años padecía de flujo de sangre y que ahora estaba en medio de aquella multitud. Verso 26 nos dice que ella había sufrido mucho, dice, de muchos médicos. Eso lo que significa es que había ido a cuanto doctor le habían recomendado y había usado todas las medicinas posibles. Pero agrega que había gastado en aquello todo lo que tenía. Ya para entonces el negocio de la medicina y la ambición de los profesionales de la salud afectaban la economía de un enfermo. Lo lamentable era que no le había servido para nada estos esfuerzos. En vez de mejorar, ella iba de mal en peor. Ella tenía una verdadera necesidad y Jesús estaba ahí rodeado de una multitud y camino a la casa de un principal de la sinagoga con su hija en paso de muerte. Así que esto no hacía las cosas más fáciles para ella. Punto B. Dice, acercarse a la persona de Jesús con la actitud correcta. Verso 27. Esta mujer, de la que la Biblia no nos da su identidad, Eusebio de Cesarea, el primer historiador de la iglesia del siglo IV, él creía que ella era una mujer gentil de la región de Cesarea de Filipos. Y es posible que ella estuviera ahí buscando recursos para su mejoría. Nos dice que ella oyó de Jesús. Y lo que oyó de Jesús la llevó a una esperanza que ella desarrolló. Vean el proceso de ella para encontrar la misericordia de Jesús. Punto 1. Vamos a ver la noticia. Nos dice que oyó de Jesús. Recibió una información o noticias sobre las cosas que él podía hacer. Este va a ser el aspecto intelectual de la fe, la llegada de las buenas nuevas. Punto 2, nos va a hablar de la asencia, que dice aceptó en su corazón. Eso significa que hubo en ella un asentimiento de que Jesús podría ser su único medio de restauración. Así que aquí vemos el aspecto emocional de la fe, el aceptar a Jesús.
punto 3. Dice, vino por detrás de la multitud y tocó su ropa. Este es el acto fiduciario o de confianza plena en el poder de Dios. Así que es la parte práctica de la fe sin la cual nada es posible. Estos 3 pasos que les he dado, la noticia, la esencia y la fiducia, son los 3 pasos de fe denominados con términos latinos. Verso 28. Latinos del latín, ¿verdad? Posiblemente, refiriéndome a lo que este verso está diciendo, intimidada ella por su condición, porque recuerde que Levítico capítulo 15 del verso 25 al 27 nos explica que una mujer con flujo de sangre estaba en una condición de impureza ceremonial. Así que esto le impedía a ella participar en el culto a Dios. Además, esta enfermedad le condicionaba además de condicionar su relación con Dios, también ella le impedía un trato normal con sus semejantes. Porque el que se acercara o estuviera en contacto con ella se consideraba igualmente impuro. Así que nos dice el verso que ella se decía a sí misma, lo que nos puede dar la idea de cómo ella se estaba dando valor. Por eso les decía al principio que posiblemente ella se sentía intimidada por su condición. Así que ella se estaba diciendo a sí misma, dándose valor para poder dar aquel paso. ¿Cuál era el paso? Ella decía, si tocare tan solamente su manto, otra versión nos dice, si tocare tan solamente su ropa, seré salva. Alguien podría pensar que ella viera en el vestido de Jesús algún poder mágico, pero yo personalmente pienso que más que eso fue para ella en su condición, una forma tímida de acercarse a su esperanza. Y esto lo que hizo fue servirle como un punto de contacto para su fe. Y Jesús, que conoce el corazón, que conoce nuestro corazón, aunque ella se hubiera equivocado en hacer este acto externo, la disculparía por su equivocación, porque Él responde a la verdad de un corazón que le busca sinceramente. El primer texto de la clase lo puede leer en Salmos 14 de la versión Nueva Versión Internacional. 2. ¿Cómo se realiza un milagro? Un verdadero toque de fe cambia todas las cosas. Verso 29 nos dice que fue enseguida, que fue al momento, que fue al instante, que la fuente de su sangre se secó. Recuerde que quedamos en donde ella se estaba dando valor a sí misma para tocar los vestidos de Jesús. Entonces continúa la versión donde ella tomó ese paso de valor y al instante ella experimenta aquello, la fuente de su sangre se seca. Ella con su fe lo que hizo fue llegar a su fuente espiritual, que es Jesús, que es nuestra fuente espiritual también, que Él con su gracia y poder se manifestó en aquel azote, en aquella enfermedad que la tenía a ella en una cárcel de miseria, no solamente física, sino emocional y hasta espiritualmente. Cualquiera haya sido lo que estaba dañado en su interior, dice que fue sano completamente y agrega que todo su cuerpo sintió que estaba libre de aquel azote.
¿Por qué? Porque cuando un miembro se duele todo el cuerpo, dándonos a entender que cuando un miembro siente, todo nuestro cuerpo también lo experimenta. Punto B. Jesús es fuente viva de poder y gracia sanadora. Verso 30. Comienza diciendo Jesús conociendo. El significado de conociendo es tener la idea o noción de una cosa, llegar a saber por medio de la inteligencia la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. Esto es lo que nos dice nuestro diccionario secular. Lo que se lleva dentro del corazón, ahora la parte espiritual, Jesús lo conoce y esta mujer llevaba la suficiente fe para recibir un milagro como el que recibió de Jesús. Dice, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él. Jesús supo, percibió el poder sanador que salió de él y también sabía quién lo había tocado por su omnisciencia. Volviéndose él a la multitud, ahora yo pregunto, ¿por qué no lo hizo directamente a la mujer si él sabía en ese conocimiento, ¿verdad? Y dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Podemos pensar que al hacer él esta pregunta en general, lo que estaba sucediendo ahí era que le estaba dando la oportunidad que ella misma pudiera decir lo que había sucedido. ¿Por qué? Porque esto no se trataba de un interrogatorio, sino más bien de una invitación a que ella confesara con su boca lo que había sido hecho en su cuerpo y en su corazón. Verso 31. Este verso es la respuesta de los discípulos, dejándonos ver que ellos no sabían lo que había sucedido. Y relacionaron la pregunta de Jesús con lo que para ellos era algo obvio. La multitud te aprieta, le contestaron. Muchos son los que pueden estar cerca de Jesús o de un tiempo espiritual, pero son los que verdaderamente se acercan con fe, los que logran tocar al Señor y recibir sus bendiciones. Verso 32. Dice que Jesús miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Buscaba aquella reacción. No porque Él conoce todo, no nos hace sentir el gozo de dar el testimonio de sus obras en nosotros. Él miraba, Él estaba a la expectativa de oír de sus labios, de los labios de aquella mujer, de su corazón, el efecto poderoso de su gloria y de su poder en lo que se le pidió a él intervenir. Nuestro próximo texto va a estar en Romanos 10:10.3. La confesión del milagro fortalece la fe. Un corazón agradecido no se puede callar. Verso 33. No les dije al principio que es Marcos 5, pero estamos ahora en el verso 33. Entonces, estoy citando la palabra del comienzo para decirles cómo esta palabra se estaba refiriendo a la insistencia de Jesús en buscar a la persona que obtuvo virtud de él. Porque cuántas veces no entendemos y hasta nos parece muy exigente la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque vemos con los ojos de nuestras experiencias, que muchas veces no son muy positivas. Y recordemos que aquella mujer fue maltratada, marginada y hasta rechazada por una enfermedad que le duró 12 años.
Así que, ¿qué se habría imaginado ella cuando se hace esa pregunta? Porque ella al acercarse dice que lo hace temiendo y temblando. Además de que en ese momento los ojos de toda aquella multitud se volvieron hacia ella, posiblemente con la pregunta, ¿qué le sucedería cuando Jesús oyera su confesión? La actitud de ella no fue menos ejemplar que la fe con que había venido a tocar a escondidas el vestido del maestro. Dice que ella se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Con palabras entrecortadas, imagínense, estaba temblando y temiendo. Les contó lo que había sucedido en su cuerpo. Su declaración de fe selló su milagro. Así que, hermanos, que el miedo no nos detenga de completar el proceso de las bendiciones recibidas del Señor. Porque cuando las recibimos, nosotros nos beneficiamos y hasta agradecemos al Señor. Pero cuando nosotros las compartimos, porque hay quien dice, ya yo lo agradecí, no tengo que dar testimonio porque ya yo le dije al Señor, gracias. Pero cuando las compartimos con otros, las multiplicamos, porque llevamos el testimonio para que otros puedan creer en nuestro Señor Jesucristo. Punto B. Un corazón agradecido recibe mucho más de lo que pide. Él sabe darnos más abundantemente. Verso 34. Él le dice, hija, la respuesta a aquella verdad declarada. Tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Esta respuesta muestra las razones de Jesús para que ella hiciera su confesión, porque Él lo insistió en que lo hiciera. Ella llegó por su salud física, pero también necesitaba salvación su alma. Jesús le enseña su poder sanador, pero también quería enseñarle su palabra vivificante para que su paz y su gozo se mantuvieran permanentes. Después que ella confesó toda la verdad y escuchara las palabras de Jesús, lo que hizo fue completarse su obra. Porque, vuelvo a repetir el texto, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. No se quedó en ese secreto, sino que ya entró en la libertad de aquella paz. Así que en esa expresión recibió de los labios del Maestro la esencia del Evangelio Salvador. La salvación incluye el alma y el cuerpo, que se recibe por fe. Así que nuestra salvación, que incluye el alma y el cuerpo y que se recibe por fe, también dice, ve en paz. Esa paz está basada en el perdón y la justificación, que es por la fe. Así que volvamos al contexto de este evento donde Jesús iba con Jairo. ¿Recuerda dónde nos habíamos quedado? Que Jesús se bajaba del arca, de la barca, oía la petición, así que continuamos. Donde Jesús iba con Jairo para su casa porque él quería que Jesús sanara a su hija. Ahora, con lo que hemos estudiado, podemos entender la clase que se le estaba permitiendo a Jairo, que era parte del plan de Jesús para desarrollar la fe de aquel hombre. Que podemos imaginarnos que contó cada segundo de aquel proceso que él estaba presenciando de aquella mujer. Jairo necesitaba estar plenamente convencido del poder de Jesús, porque ella fue sanada de una enfermedad,
pero su hija necesitaba ser resucitada. Aquí les estamos poniendo el link donde está la clase completa acerca de lo que vivió Jairo y de cómo su hija fue resucitada. Y en los dos casos, tanto de Jairo como de esta mujer, vemos cómo se completó la obra, no solo en lo físico, sino en lo espiritual también. Nuestro tercer texto lo pueden leer en Salmo 9:1. Reflexión. Recibir la respuesta de Dios es algo que nos gusta y que también deseamos. La clase de hoy nos da pasos para llegar a esa respuesta que no solamente es buena, sino que es perfecta. Para ello, hay que oír de Jesús. Recuerden que Él es el camino, la verdad y la vida. Y la palabra de Dios es la fuente para que nosotros sepamos mucho más de Él. 2. Tenemos que aceptar en nuestro corazón lo que Él es, lo que Él puede hacer, porque Él es el único medio de restauración, Él es el único medio de salvación. 3. Mover nuestras acciones en acuerdo a esta fe que hemos aceptado dentro de nosotros. Es entonces cuando se hará el milagro, la sanidad, la provisión, la liberación, la edificación, y ahí podemos seguir añadiendo porque es cantidad la obra de Dios en nuestras vidas. Y como último dice contarlo delante de otros. Esta viene a ser la graduación de un proceso que no solo actuó en la necesidad, sino en todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu. Y ya no podemos parar de declarar quién es Él, qué es lo que Él hace y cómo lo hace. Nuestra invitación es a no ser de la multitud que empuja o se roza con Jesús superficialmente, sino a ser de los que con nuestra fe llegamos a ver su virtud, su poder. Lucas 8:46 nos dice que Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Así que probemos esa dirección de fe para llegar a ver a Jesús manifestado en lo imposible de cada uno de nosotros. Para nuestra próxima semana estaremos viendo el señorío de Cristo sobre la creación. Que Dios bendiga y les dé sabiduría en el conocimiento de su gracia.